Seguimos adelante con la segunda parte. Los atributos de definición. Cada una de las perfecciones propias de Dios. Los atributos de Dios son las características, propiedades o perfecciones de la persona y el carácter de Dios. Todas las cosas que existen tienen atributos o cualidades. Así es que Dios, por cuanto exige, ha de tener ciertos atributos o características que por tratarse de Él, que es perfecto, puede llamarse perfección, que es la que busca en todos nosotros los creyentes, una perfección moral, espiritual. ¿Por qué? Porque debemos hacer lo que a Él le agrada. Clasificación de los atributos divinos. Clasificar los atributos de Dios de manera satisfactoria dentro de un cuadro resulta tan difícil como intentar definir el ser de Dios. Es decir, es un ser inescrutable, la riqueza de nuestra sabiduría indescriptible. Se ha sugerido diversas clasificaciones a lo largo de la historia, dándoles un nombre para identificarla. Por más clasificaciones que se hagan de los atributos de Dios, siempre vamos a llegar a la conclusión que solo existen dos clases de atributos, propiedades o perfecciones: aquellas que pertenezcan a Dios de manera absoluta y exclusiva, aquellas que puedan ser compartidas por el ser humano, pero en todos los casos no debemos verlo como entidades separadas, ya que Dios es indivisible y por tanto nos afirmamos en que Dios es uno, absoluto, inmutable e infinito, en su conocimiento y sabiduría, en su bondad y en su amor, en su gracia y misericordia, en su justicia y santidad. La clasificación en dos es solamente efectos didácticos, pero no hay diferencia entre ellos porque todos pertenecen por igual. En honor a la verdad, solamente existen dos clases de atributos, propiedades o perfecciones: atributos naturales y exclusivos de Dios. Natural significa esencia y propiedad característica de cada ser, y exclusivo significa único, que nadie más lo puede tener. Nadie más posee las cualidades de Dios: la sabiduría, la justicia, la santidad, el amor, la benignidad, la templanza, la bondad, la fe, la mansedumbre, el gozo. Nadie más. Solamente que tengamos el Espíritu Santo podemos tener ese tipo de atributos, que son los frutos del Espíritu, la santidad. Pero la que es la soberanía de Dios, eso no lo va a tener nadie, solamente Él. Por consiguiente, los atributos naturales y exclusivos de Dios son aquellos que tienen que ver con su existencia propia, como espíritu infinito, y por ser exclusivos únicamente pertenecen a Dios sin ninguna posibilidad de transferirse a los hombres. Solamente el fruto del Espíritu, por medio del Espíritu Santo, es lo único que se puede transferir. Pero los requisitos que tiene, los atributos que tiene, únicos, intransferibles. Estos atributos se subdividen en dos tipos. Uno, Dios y su naturaleza exterior, existencia propia, cosa que no la tenemos nosotros, somos creados por Él. Espiritualidad, es un espíritu, ser invisible, es el Dios de los espíritus, el Rey de reyes y Señor de señores. Infinidad, infinito, no tiene fin ni principio. Unidad, siempre. Dios y el universo. Omnipotencia, no la poseemos nosotros, ni nos la puede transferir. Omnipresencia, menos. Omnisciencia, menos. Sabiduría, menos. Soberanía, menos. Lo que yo le dije, la soberanía de Dios, eso no se transfiere. Atributos morales y transferibles de Dios. Atributos morales y transferibles. Quiere decir algunos que se pueden transferir. Moral significa el carácter de alguien, siendo el conjunto de cualidades o características propias de un ser. Y transferible significa que se puede traspasar, transferir, trasladar, ceder, de manera que los atributos morales y transferibles de Dios son aquellos que tienen que ver con el carácter de Dios, y por su carácter transferible pueden ser compartidos por el ser humano. Cabe destacar que aunque son transferibles, no dejan de ser propios de Dios. Estos atributos se nombran a continuación: amor, santidad, justicia, lo que yo dije al principio, fidelidad, misericordia y bondad. Atributos naturales y exclusivos de Dios. Dios y su naturaleza interior, existencia propia. Dios existe en sí mismo y por sí mismo. Nada ni nadie existió antes que Él, y todo lo que existe existe después de Él. En Juan 5:20 se nos dice que tiene vida en sí mismo, es increado. A diferencia de las criaturas, su existencia no depende de ninguna fuente externa. Antes que existieran otros seres, Él existía. Su existencia es un misterio que no lo alcanzarán a comprender ni los hombres ni los ángeles. Solo Él sabe por qué existe y cómo existe, existió y existirá.
No va a dejar de existir, no se muere, no envejece, nada. Un ser infinitamente poderoso. Espiritualidad. Dios es un espíritu con personalidad. Juan 4:24. Piensa, siente, habla y por lo tanto puede mantener comunicación directa con su criatura hecha a su imagen. Como espíritu, Dios está sujeto a las limitaciones que por tener cuerpo sufren los seres humanos. No posee miembros corporales o pasiones, no está compuesto de elementos materiales y no está sujeto a las condiciones de la existencia natural. De ahí que no pueda ser visto con ojos naturales o comprendido por los sentidos naturales. Necesitamos pensar en Dios como en un ser con vida mental y moral más que algo material. Dios Espíritu, declara Jesucristo. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos a lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:22-24. Infinidad. Dios no está sujeto a las limitaciones humanas y naturales. La infinidad de Dios puede ser considerada de dos maneras. Con relación al espacio, Dios se caracteriza por la inmensidad. Primer libro de Reyes 8:27, es decir, la naturaleza de la deidad está igualmente presente en todo el espacio infinito y como en cada una de sus partes. No existe parte de la existencia que no sea afectada por la presencia y vigor y punto alguno del espacio. Puede sustraerse a su influencia. Su centro está en todas partes y su circunstancia en ninguna. No obstante, debemos recordar que en un sitio particular su presencia y su gloria se revelan en formas extraordinarias en el cielo. Con relación al tiempo, Dios es eterno. Éxodo 15:18, Deuteronomio 33:27, Nehemías 9:5, Salmo 92, Jeremías 10:10, Apocalipsis 4:8-10. Jehová reinará eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque es eterno. Deuteronomio 33:27. El eterno Dios es refugio y acá bajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. ¿Por qué? Él es el dueño. Ha existido desde la eternidad y existirá hasta la eternidad. El pasado, el presente y el futuro son el presente para su mente. La definición que Dios da en el Antiguo Testamento de sí mismo es esta: yo soy el que soy. Esa definición nos habla de que es un eterno presente, de que vive Dios, eso es eternidad. El nombre Jehová que se aplica a Dios quiere decir el que era, el que es y el que ha de ser. Esto también habla de eternidad. Estos dos atributos se complementan mutuamente. Un ser que tiene existencia propia existe en sí y por sí tiene que ser eterno. Si es eterno, tiene que ser increado. Por ejemplo, por ser eterno, Dios es inmutable, no se muta. El Padre de los luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, lo cual significa que Dios es invariable e inmutable, que no puede cambiar ni para bien ni para mal, porque lo que es Él hoy lo va a hacer toda la eternidad. Unidad, no va a ser como nosotros, que hoy decimos que algo está bien, mañana decimos que está mal, mañana decimos que andábamos en esto, que andábamos aquello, como por ejemplo muchos líderes, yo cuando era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, está bien, pero Dios no es así, Dios sabe todo, no necesita cambiar, a diferencia de nosotros, que somos seres pecaminosos, seres que cometemos errores debido a la caída principal en el huerto del Edén, y por eso debemos cambiar nuestra actitud para acercarnos más a Dios. Unidad. El testimonio de las Escrituras es que hay un solo Dios verdadero. La creencia en solo un Dios es monoteísmo. Del griego mono, es igual a uno, más teo, Dios. La creencia es más que un Dios, es politeísmo. Griego, poli, muchos. La cristiana es monoteísta. El que cree en Dios es un monoteísta. Por ejemplo, los judíos son monoteístas porque ellos adoran a un solo Dios. Debemos distinguir entre dos clases de unidad, la absoluta y la compuesta. La unidad es absoluta debido a que Dios es único y no hay otro como Él. Dios es el único
Dios verdadero. El Deuteronomio 6:4 se encuentra una de las más importantes declaraciones en toda la Escritura, que afirma esta declaración que Dios es uno. Dios es uno. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Esta afirmación es la base más fundamental de la religión del Antiguo Testamento y el mensaje distintivo característico de un mundo que adoraba a muchos dioses. Hay un solo Dios. Versita Éxodo 20, 3 al 6, Deuteronomio 4, 35 al 39, primer libro de Samuel 2, 2, segundo libro de Samuel 7, 22, Isaías 44, 6 al 8 y 1 Timoteo 1, 17. Hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, hombre. La unidad de Dios es compuesta debido a su palabra, no proviene de la palabra hebrea echak, que se refiere a la unidad de más que una persona. Por ejemplo, en Génesis 2:24 leemos, serán el hombre y la mujer una sola carne. Y Esdras 3:1, se juntó el pueblo como un solo hombre. En Deuteronomio 6:4, aunque la escritura dice que Jehová no es, uno es, hay que acotar también que se refiere a la unidad compuesta, ya que esta frase, nuestro Dios, está en plural en el idioma original hebreo, Elohim. Elohim es el Dios creador. La forma plural significa plenitud de poder y simboliza a la Trinidad. La doctrina de la Trinidad nos enseña la unidad compuesta de Dios y el universo. La unidad completa de Dios y el universo. La estaremos hablando en la otra parte.